Vamos a partir entonces con los cálculos. En los cálculos, nosotros tenemos que ir definiendo principalmente cuánto es el porcentaje, cuánto es el valor principalmente de la pendiente relativa de borde. En ese sentido, digamos en esta línea que está acá, y además en esa línea que está ahí, ¿ya? Primero que todo, voy a colocar entonces acá la fórmula, que la fórmula la conocemos de clases, digamos, de la semana pasada, que era N por A por delta P y partido por delta R, ¿cierto? El N es el número de pistas, el A es el ancho de la pista, el delta P es la variación del P y el delta R es la pendiente relativa de borde, ¿cierto? ¿Cierto o no es cierto? Ya. Entonces, vamos a calcular el primer LP. ¿Cuál es el primer LP? Aquí en este caso va a ser esa distancia de acá, que voy a dibujar ahí. Miren, esa P, que le voy a colocar LP1, ¿ya? Que es la distancia, digamos, que se desarrolla desde acá hasta ahí. O sea, la distancia, digamos, que la curva, perdón, el camino cambia, ¿cierto? Cambia, digamos, de -2 a +2, justo, digamos, en ese punto, en PK. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Ya. Entonces, tengan abierta su, ¿cómo se llama? Su tabla hecha, la tabla de Algor. Entonces yo voy a colocar acá LP1 igual a qué cosa. ¿Cuánto es el número de tas eh, por calzada? Eso sale en las instrucciones del ejercicio. ¿Cuánto es el número de pistas por calzada? 1, ¿cierto? Es 1. Pero, ¿cuántas pistas existen en la calzada? Porque dice, ¿qué es lo que dice? Dice que es bueno, aquí no lo dice, pero debe haberlo dicho. Se supone que es una pista bidimensional, perdón, una calzada bidimensional. Entonces, ¿cuántas pistas vamos a tener por calzada aquí en este caso? 2, ¿cierto? ¿O no? ¿Lo entienden o no? Ya. Entonces, ese n que está ahí lo vamos a colocar como 2 por el ancho de calzada. ¿Cuánto es el ancho de pista, digamos? No, no de calzada. ¿Cuánto es el ancho de pista? ¿Cuánto es el ancho? No, de pista, no de calzada. 3,5, ¿cierto? Efectivamente, entonces colocamos 3,5 multiplicado por la variación del peralte. Pongan atención. ¿En cuánto varía, aquí en este caso?
el peralte en esta distancia? ¿Quién me lo puede decir directamente? Muy bien, Fernanda, es 4%. ¿Por qué es 4%? Porque yo la distancia de menos 2 hasta más 2, ¿cuánto, cuánto es la distancia que yo recorro? Serían 2 más 2, 4. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces coloco acá 2 más 2, que es 4, ¿cierto? Debería ser la pendiente relativa de borde. La pendiente relativa de borde, yo en algún minuto les dije que era 0,7 a 1,5, ¿cierto? ¿Cierto o no? Ya. Entonces, para poder diseñar el primer LP, yo lo que hago es utilizar el valor más bajo, 0,7. ¿Ya? Utilizo 0,7, vuelvo a repetir, porque es el valor más bajo que yo tengo de la pendiente relativa de borde. ¿Ya? ¿Cuánto me da ese primer LP? LP1. ¿Cuánto debería dar? 40 metros, ¿cierto? 40 metros. ¿Cómo lo vamos a decir? ¿Ya? En el manual de carreteras hay dos opciones para poder distribuir este LP, ¿ya? La primera opción es distribuirla en un 30% en el principio, distribuirlo en un 30% ahí, y el resto, que deberían ser ¿cuánto? Serían 70%, ¿cierto? 30-70, serían 30% acá y 70% acá, ¿ya? Eso debería ser entonces la distribución, es como opción número 1. Y hay otra opción que les da el manual de carreteras, es que distribuyan en un 50% y 50%. ¿Se entiende o no? Ya. La opción que vamos a utilizar esta vez es 50 y 50, ¿ya? ¿Por qué no 30-70? Porque el 30-70 se da para cuando hay curvas más cerradas, ¿ya? Cuando hay curvas más cerradas, por ejemplo, cuando estoy hablando ahí, digamos, haciendo un peralte en condominios y cosas así, se utiliza el 70-30. Es más aconsejable hacerlo en esos sectores. Pero este camino acá, que estamos haciendo es parte de una carretera. Entonces, en carreteras pueden utilizar cualquiera de las dos. Y eso depende principalmente de ustedes. Pueden hacerlo 70-30 o 50-50. Pero en este caso voy a utilizar 50 y 50 así como digamos, como me lo indica, digamos, el manual de carreteras. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, yo debería colocar acá 20 y 20. ¿Se entiende o no? Ya. Por otra parte, tenemos que colocar la pendiente que se está desarrollando acá, donde estoy en el puntero, mire. Esa pendiente es la pendiente relativa de borde. ¿Cuánto vale el valor aquí en este caso de la pendiente relativa de borde? ¿Cuánto vale? 0,7. Entonces, coloco acá, voy a colocar con azul,
delta igual 0,7, ¿ya? Porque aquí tenemos que tener otro delta. Por cada diagonal vamos a tener un delta. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Por qué se quedan callados? Yo sé qué están haciendo, están anotando. Principalmente el edit, podría estar anotando. Ya. Entonces, ya tenemos en ese caso el primer LP, ¿ya? Que vendría siendo este LP. Ahora bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos calcular este delta que sale acá, ¿ya? Ese delta que sale ahí no es 0,7, se va a desarrollar en otro número. ¿Por qué se desarrolla en otro número? Porque este de acá es 0,7. Y como esa línea de acá está mucho más o mucho menos inclinada, en ese caso debería dar un valor diferente. ¿Se entiende o no? Ya. Entonces, para calcular ese valor, para calcular todo este valor, yo lo que necesito es utilizar lo siguiente, mire. Yo sé que la fórmula es, mire, ¿cierto? Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar siempre. Yo la voy a anotar aquí en este caso y la voy a anotar con un asterisco. No hay otra fórmula más. Esa fórmula trae consigo el LP, el N, el A, el delta P y además el delta R. Yo sé en ese caso que tengo LP, voy a tener entonces el N, el A, el delta P y además voy a tener entonces el delta R, o delta nomás. Yo voy a tener delta R aquí en este caso al principio. Al principio voy a tener delta R. ¿Por qué? Porque siempre se parte, digamos, con el primer dato que nos da. ¿Ya? Para los siguientes datos que vienen más adelante, lo que hay que hacer es principalmente, eh, ¿cómo se llama? Despejar el delta. ¿Se entiende, no? Vuelvo a repetir. Este delta R es el primer delta R que nosotros vamos a calcular. Y ese delta R corresponde a ese 0,7 que sale en el manual de carreteras. Todos los demás hay que calcularlos. Ese de acá, este delta R, es un delta R de base, o un delta R, digamos, constante, que siempre es el mismo. ¿Ya? Pero los que vienen más adelante no son los mismos, a menos que se termine la curva. Cuando se termina aquí en este caso la curva, ahí yo puedo colocar 0,7 también. Ese 0,07 se ubica al principio y se va a ubicar al final, ¿ya? Pero todos los que están más adelante y que están entre medio de estos 0,7 que deberían estar acá, se calculan. ¿Y cómo se calculan? Se calculan con esta fórmula que sale acá. Entonces, para poder calcularlo con esa fórmula que sale ahí, yo tengo que despejar entonces el delta. Voy a tener entonces delta igual a n por a
por delta P y partido por LP. ¿Se entiende o no se entiende? Ahí lo que hice fue solamente despejar el delta. ¿Se entiende o no? Ya. Entonces, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular entonces el primer delta que sale, digamos, en el dibujo. Delta es pendiente relativa de borde. Y las otras no son pendientes relativas de borde, son otro tipo de pendientes, pero son pendientes, digamos, de la gráfica. Entonces vamos a tener ¿qué cosa? Primero, vamos a calcular el LP, ¿ya? El LP2, que viene siendo, digamos, el LP que vamos a incorporar dentro de esta fórmula de acá. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Por favor, respondan. Ya. Ya. Entonces, eh, para calcular este LP, ese LP o LP2 se desarrolla acá, miren. LP2, ¿ya? Es la distancia, digamos, que tengo de acá hasta acá. ¿Se entiende o no se entiende? Es desde acá hasta acá. De acá hasta acá. ¿Se entiende? Ya. Para calcular LP2, yo voy a necesitar entonces de su ayuda y además voy a necesitar de la tabla de Aligor, ¿ya? Con respecto, primero, a lo que sale acá en pantalla, para calcular, pongan atención, para calcular EP2 que sale acá, que es esa distancia desde acá hasta acá, ¿qué distancia tengo implícita en el dibujo? Y véalo geométricamente, ¿qué distancia debería tener implícita en el dibujo? El largo de la glotoide. Muy bien, esa es la distancia. Perfecto. En ese caso, debería ser este largo de acá, todo este largo de acá. ¿Se dan cuenta, no? O sea, la diferencia que hay entre PC y PK, ese vendría siendo el largo o el desarrollo del glotoide. ¿Se entiende o no? Entonces voy a colocar lo que me acaba de indicar su compañero. PC1 menos PK1. Pero, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué estoy restando ahí? Estoy restando el total, ¿cierto? Estoy restando las dos líneas verdes que están acá, ¿cierto? Pero yo no necesito las dos líneas verdes. Yo necesito este tramo de acá, ¿ya? Como necesito entonces
este tramo que está acá, yo sé que tengo la distancia de acá y tengo la distancia de acá. Para calcular esta distancia de acá, ¿qué otro dato necesito? Efectivamente. O sea, sería menos, ¿menos cuánto? Menos 20. Efectivamente. Muy bien. ¿Cuánto es esa, esa resta, niños? Dígame, ¿cuánto es esa resta? ¿Cuánto es esa resta? El PC1 y el PK1 lo sacan directamente de, la, de la tabla de Aligor. ¿Cuánto vale el primer PC? ¿Quién me lo puede decir? ¿Cuánto vale el primer PC? 13.065,606, ¿cierto? Exacto. Este es el valor. 0,65, efectivamente. ¿Cuánto vale el PK? 13.015, efectivamente. Y eso, menos 20, ¿cuánto debería dar entonces el LP2? ¿A cuánto? 30 pelados. No, no, por 13, 015, 139, menos 20. ¿Cuánto da? Es que no es 13.015 a secas, es 015 como algo. ¿Cuánto da eso? Muy bien. Entonces eso lo vamos a colocar acá. 30,417 metros. Entonces, como ya tenemos LP2, como ya tenemos entonces ese resultado de acá, ese resultado entonces lo tengo que incorporar dentro de este delta que sale acá. Entonces, ¿cómo sale? Debería salir delta igual a ¿qué cosa? El n es el mismo, 2, por el a también es exactamente el mismo, 3,5, multiplicado por la diferencia de peraltes que yo tengo en ese sector. ¿Cuánto es la diferencia de peraltes? Si yo tengo 2%, ¿cierto? Yo tengo 2% ahí, exactamente. Y necesito llegar a 7, ¿cuánto es la diferencia? Y ahí, como dijo bien su compañero, son 5. Entonces sería 7 menos 2. ¿Se entiende o no? Ya.
Y esto partido por 30,417, que ese es el LP. ¿Cuánto vale entonces el delta? ¿Cuánto vale el valor de delta? 1,15. Muy bien. Entonces colocamos acá 1,15%. Entonces, ese 1,15 debería estar acá. 1,15. Ahí miren. Bueno, ¿no? Ya. ¿Están entendiendo o no están entendiendo? Profe, disculpe, ¿Sí? la fórmula que la dio con dígitos es 2 por 3,5 por 7 S menos 2. 7 menos ¿cuánto? 2. Ah, ya. Que serían las pendientes de Claro. de cada punto, la diferencia. Ya. Sí, pues sería 2, ese 2 que está ahí, y sería el 7 que está ahí. ¿Se entiende o no? Ah, perfecto, ya. Ya. Ahí sale un 2 mejor escrito. Ya. Nos queda calcular ahora el próximo delta. El próximo delta es el que está acá, ¿cierto? Y viene siendo entonces la distancia entre ese valor de acá, que es FC1, y PC2, ¿cierto? Entonces debería ser lo siguiente. LP3, ¿cuánto es LP3? LP3 viene siendo entonces la diferencia que existe en ese punto hasta ese punto. O sea, desde PC2, desde ese valor de acá, hasta FC1. Véanlo en sus tablas, ¿cuál da ese valor? No, no da 0. El PC2, ¿cuánto da el valor de PC2? Véanlo en sus tablas. ¿Cuánto da el valor de PC2? Da 13.205,602. Bien, Francisca. ¿Y cuánto da el valor de FC1? 13.113,377. Efectivamente. ¿Cuánto es la diferencia entre los dos? La diferencia positiva. Perfecto. Muy bien. Entonces la diferencia ahí en ese caso debería darles ¿cuánto? 92,225. Entonces, ¿cuánto vale el delta en ese sector? 2 por 3,5 por... ¿Cuánto es la diferencia que hay? Desde 7 hasta menos 7. ¿Cuánto da? 14. Muy bien. Entonces coloco acá 14. Partido por 92,225. Entonces ese delta.
¿Cuánto da? 1.6, 0.6 digo. ¿Alguien sacó el mismo valor? Muy bien, niños, muy bien. 0.6. 0.6. Entonces, acá en este caso da 1.06%. ¿Se entiende o no? Ya. En esta parte de acá, tenemos que seguir, digamos, rectos, porque vamos en curva, ¿cierto? Y acá, rectos también porque vamos en curva. Y en la otra parte, vamos a tener que empezar entonces a bajar. Vamos a tener que empezar a bajar las pistas que están levantadas. La gracia de esto es que nosotros tenemos que llegar al punto donde estoy rayando ahora, que es llegar a -2. Siendo que en ese punto, miren, en ese punto y en ese punto estamos en más -7. Como estamos en más -7, tenemos que llegar con las dos en -2. Es exactamente lo mismo que hemos estado haciendo acá, pero es al revés. ¿Se entiende o no? O sea, en definitiva lo que tenemos que hacer es que las pistas en este punto están en más y -7. ¿Ya? Y como están en más y -7, y hacer lo posible para cuando yo avance hacia allá, mis dos pistas tienen que estar en -2. Entonces, ¿cuál es la forma de hacerlo? Es hacer lo mismo que hicimos acá. En definitiva, es como casi copiar lo que sale aquí, ¿ya? Pero para este caso, hay que hacerlo, digamos, para este caso. Inverso, efectivamente. Sí. Entonces, fíjense bien, la parte de abajo, fíjense bien, la parte de abajo, esa parte de ahí, la parte punteada, se supone que yo voy con -2 y hasta ese punto negro que sale ahí, yo sigo con -2 hasta ese punto de ahí. Y después de 2, voy a 7. ¿Se entiende o no? Ya. Entonces, yo voy a tener que copiar lo mismo, exactamente lo mismo. Entonces copio, pero aquí en este caso es en línea continua. ¿Se entiende o no? Voy a repetir eso hasta el cansancio porque es para que todos me entiendan. Esa línea de acá es esa línea, digo, esta línea que marqué acá es más o menos igual a esa línea de ahí, pero no tienen el mismo valor, ¿ya? El valor de esa línea de acá es 1.15, ¿cierto? Entonces, por defecto, la de abajo también tiene que ser 1.15, porque ahí en ese caso las pistas están subiendo y bajando las dos al mismo tiempo. ¿Se entiende o no? Ya. Entonces ahora lo que tenemos que hacer, lo que vamos a hacer aquí en este caso, es copiar, ¿ya? Se supone que aquí deberíamos tener una línea punteada hasta ahí. Y de ahí vamos a tener un delta acá y ese delta ahí. ¿Cuánto vale el delta, el último delta? Ese delta de ahí, ¿cuánto vale? Lo dije hace un rato atrás. ¿Cuánto vale? 0,7. Muy bien. Entonces colocamos acá 0,7%.
Recuerden que el primero y el último siempre van a valer ¿cuánto? 0,7. O el valor, digamos, que le pusieron, que puede ser 0,8, 0,9, 0,10, todos los valores que estén dentro del rango. ¿Cuál es el rango? 0,7 a 1,5. ¿Qué nos queda calcular entonces en este caso? Nos queda calcular ese delta que sale acá, ¿cierto? Para calcular ese delta, yo tengo que tener esta distancia. La distancia que hay de acá hasta acá. Y ese vendría siendo mi LP4, porque LP3 se supone que es toda esta distancia de acá. Se me había olvidado colocar eso. ¿Se entiende? El LP4. ¿Cuánto debería valer entonces el LP4? El LP4 se calcula igual que el LP2. ¿Ya? ¿Cuánto vale el LP1? LP1. ¿Cuánto debería valer ese LP1? 40, efectivamente. Son 40 porque ese valor de ahí me da 0,7. Y con todas las condiciones anteriores, según esto ahí, debería dar entonces 40. O sea, como lo vamos a distribuir en este caso dos veces, voy a colocar 20 y 20. ¿Se entiende o no? Por la misma distribución. ¿Estamos claros? Ya. ¿Cuánto vale entonces el LP4? A ver. El LP4, usando la misma teoría anterior, debería ser entonces la distancia en verde, ¿cierto? Que me da FK2 y FC2 menos, ¿cuánto? ¿Menos cuánto? 20, efectivamente. Entonces, debería ser entonces FK2 menos FC2 y menos 20. ¿Cuánto da LP4? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien en desacuerdo con ese valor? ¿O están de acuerdo con ese valor? ¿Alguien está de acuerdo con ese valor? Bueno, en función de que nadie me está respondiendo, yo voy a colocar acá 19,97. Entonces, el valor de delta deberían ocuparlo entonces, en vez de 92,225 como está acá,
deberían usarlo entonces con el valor de 19,97. Perdón, como 30,17. O sea, sería de la siguiente forma. 2 por 3,5 por 7 menos 2. ¿Por qué 7 menos 2? Porque yo necesito pasar desde 7 hasta, digamos, desde 7 hasta 2. ¿Ya? Y, en ese caso, partido por el valor que nos dio ahí arriba, que deberían ser 19,97. Y ese es el valor entonces de delta. ¿Ya? Perfecto, entonces colóquenle 10 en vez de 19,97. Entonces yo voy a corregir acá, en vez de 19,97, voy a colocar entonces 10. Y en vez de 19,97 acá, coloco 10. ¿Cuánto debería dar entonces el valor? El valor del delta. No, es 3,5, efectivamente. 3,5. 3,5%. Entonces el valor de acá debería ser 3,5%. Y ahí está finalizado el ejercicio. Dígame. Profe, si son simétricos o invertidos, como lo había llamado antes, ese no debería ser 1,15 como el... No, Como, no, no, tiene que no, ser... no. Ya, Mira, ok. yo le voy a explicar por qué, mira. Si ese valor de acá, que estoy apuntando con el cursor, fuera igual a ese valor de acá, ¿ya? Si esos valores fueran iguales, si ese valor de acá fuera igual, aquí en este caso, o en teoría, si esta curva fuera igual a esa curva de acá, entonces ahí se cumpliría entonces la simetría. ¿Se entiende, no? Pero estas curvas no son simétricas, por eso los valores de delta, aquí en este caso, nos dan diferentes. ¿Ya? Sí, la gran duda es la siguiente, efectivamente. El n es el número total de pistas. El camino se asume que tiene una pista por lado, pero el total, el n total aquí en este caso debería ser 2. ¿Por qué? Porque es una pista bidireccional. ¿Se entiende? Ya. ¿Alguien más? Iba a hacer algo. Deme un segundo, voy a abrir un plano. Voy a abrir este plano de tal forma de mostrarles cómo son los diagramas de Peral en un proyecto cualquiera. Deme un segundo.
Traten de copiar, por lo menos, o sea, por mientras, traten de sacarle fotos si quieren, no sé, pero porque voy a borrar la pizarra, ¿ya? Estamos seguros que se demora mucho esta cosita. Ya niños, a ver, les voy a completar, o sea, les voy a compartir pantalla. ¿Se ve o no? ¿Logran ver el plano?
Miren, así se ve el camino en planta, ¿ya? Así se ve, digamos, un camino en planta, ¿ya? Miren, acá hay una curva hacia la izquierda y aquí hay una curva hacia la derecha. Después viene una curva hacia la izquierda de nuevo, ¿ya? Miren lo que pasa acá. Este es el perfil longitudinal, ¿ya? En el perfil longitudinal se muestran todo lo que son, por ejemplo, las pendientes, las cotas, el kilometraje, y abajo sale una parte que dice diagrama de curvatura y diagrama de Peraltes. ¿Se entiende o no? Ya. Fíjense bien. Miren lo que está pasando. Acá, miren. Acá hay un contraperalte. ¿Ven? Acá hay un contraperalte. No sé si lo logran ver. Acá hay un contraperalte. ¿Por qué es un contraperalte? Porque acá hay una parte que es cruzada. ¿Lo bueno, no? Ya. Eh, miren lo que pasa acá, con esas dos curvas que salen aquí, miren. Esas dos curvas de acá, la distancia es mucho mayor, ¿ya? Y como es mucho mayor, lo que me obliga a hacer aquí, en este diagrama, es, claro, efectivamente, subir hasta más 7 menos 7, seguir, pero en vez de cruzarlo, ¿ya? Lo que les había dicho el día de ayer, en vez de cruzarlo, lo que tengo que hacer es bajar todas las pistas, después seguir en menos 2 un resto, una distancia, digamos, y después de eso, volver a abrir las pistas de nuevo por allá. ¿Se entiende o no? Eh, lo que se produce ahí, en realidad es como lo mismo que indiqué ayer con los lápices, ¿ya? Pero en esta parte de acá no hay contraperalte. La distancia es mucho mayor a 100. Entonces lo que se hace, fíjense, la distancia son 6,25 y 7,42. ¿Ya? Eh, entonces, ¿qué se hace ahí? Se vuelve, digamos, a hacer todo menos 2. Aquí es menos 3,5 porque el bombeo allá es 3,5. Se vuelve, digamos, todo a 3,5 y después se vuelven a abrir las pistas. Se vuelven, digamos, a levantar y después levantar hasta el máximo. ¿Se entiende, no? Ya. Bueno, eso quería mostrarles entonces el día de hoy. ¿Ya? Eh, bueno, además de decirles adicional de diagrama de Peraltes, ¿ya? Seguramente con un poco más de tiempo y un poco más rápido, porque esta parte, digamos, es más difícil, pero es más práctica. Ustedes necesitan más práctica aquí en este caso. Eh, les voy a enviar una guía para que la hagan en la semana, ¿ya? La próxima semana hacemos, digamos, otro ejercicio adicional. ¿Estamos o no? Sí, sí, les voy a enviar una guía para que practiquen. Y van a tener más curvas o sea, más de 2. ¿Ya? No, gracias a ustedes. Ya, pues, eso sería todo entonces. Parece que duró poquito, pensé que iba a durar más. Eh,
fuera. Entonces, a la espera de la guía que les voy a enviar por correo en un rato más, ¿ya? Que les vaya bien, chiquillos. Nos vemos entonces la próxima semana, ¿ya? Gracias a ustedes, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.